muchas gracias por estar en esta actividad que hemos organizado desde la Facultad de Economía y Administración. Es una actividad que es muy importante en dos sentidos. El primero es porque, bueno, está enmarcada dentro de las políticas de puertas abiertas que mantiene nuestra facultad, en la que, bueno, nuestra idea es poner en discusión todos aquellos temas importantes para la sociedad y, bueno, generar un espacio que permita realizar este tipo de actividades para que puedan conocer, ¿sí?, que puedan discutir, que puedan charlar sobre temas de importante relevancia y de actualidad. En este caso es el tema que plantea María Esperanza, que es el populismo. En su planteo, si bien muchas veces se lo trata con cierta liviandad, su propuesta trata de darle un tono más discursivo, comunicacional. Así que, bueno, esa es la propuesta que nos va a contar este libro sobre qué es el populismo. Un tema interesante, actual, y que seguramente van a tener oportunidad de debatir, conversar, hacerle preguntas a María Esperanza. Y por otro lado, el segundo punto por el cual planteaba que era una actividad muy importante es porque nos pone nos pone como socios estratégicos de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿sí? En general siempre se piensa que somos universidades que nos estamos disputando espacios, pero bueno, en esta ocasión María Esperanza, Fernando, son docentes de la Universidad Nacional de Río Negro y ejemplos de actividades como estas nos muestran que podemos trabajar en conjunto y que podemos realizar actividades entre ambas universidades que enriquezcan y que puedan permitirnos debatir sobre temas importantes en disciplinas que compartimos entre ambas universidades. Así que bueno, estamos muy agradecidos a María Esperanza de habernos permitido realizar esta actividad en el día de hoy y bueno, a ustedes también por participar de ella. Así que espero que tengan una linda jornada, que disfruten de este tema que nos va a presentar ahora Fernando Casulo, que es docente de nuestra facultad y también de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que los dejo con Fernando y que tengan una buena tarde. Bueno, muchas gracias Mariela por la presentación. Te corresponderá luego a María Esperanza ampliar eso. Yo también agradezco la presencia de todos. Docente de la Universidad Nacional de Río Negro, docente de la Universidad Nacional de Comahue, a la sazón hermano, el falso Casulo, como los Beatles cuando mandaban una banda que no era del todo la correcta. Bueno, cuando ella no llegaba hace un ratito, yo iba a pasar a contar chistes, pero lo cierto es que debe haber algo, entiendo, más de mayor espesor y más importante, que es la presentación del libro. Desde ya que, bueno, es un acontecimiento muy emotivo, se encuentran otros miembros de la familia y demás, pero algo que tenga que ver, digamos, o algo que me parecía interesante introducir brevemente antes de darle la palabra a la autora, que es a quien todos venimos a escuchar, que fuera más allá de las arcas de la familia y la posibilidad de comprar el libro, que por supuesto hay un costo allá afuera, tenía que ver con esto de, bueno, cómo pensar estos debates, y un poco por eso probablemente este libro hoy es un éxito de ventas a nivel nacional, tenía que ver con esto, ¿no? Con un año donde hay ciertas temáticas que se ven en un punto recalentadas, que aparecen como más presentes y demás,
pero puestas en una instancia de una duración más amplia, ¿no? Es decir, bueno, discutir el populismo más allá de, no sé, la foto que hoy se sacó Cristina en el PJ, las 1001 fotos que se ha sacado, digamos, nuestro actual presidente en los últimos meses, etcétera, etcétera, ¿no? Y era interesante hoy en el sitio institucional de esta facultad, se volvía a anunciar esta charla y 2 o 3 personas, ¿por qué funciona el populismo? Y yo decía, no, ¿por qué no funciona deberías decir? Y alguien ponía abajo, está científicamente comprobado que no funciona en 10 de cada 8 países, 8 de cada 10 países no funciona el populismo, y un poco refería, me daba la sensación, a esa idea que un poco el libro trata de, bueno, por supuesto de entrarle analíticamente, pero también en un punto, en una dimensión más política, ¿no? Esto de, bueno, una instancia, una investigadora formada por la universidad pública y demás, discutiendo y poniéndose en la situación. Digo, el populismo no es eso, hay vida más allá de entender el populismo, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, o la última década en América Latina. Es un libro, cuando ustedes lo lean, o si ya lo leyeron, donde aparece Aristóteles, que no suele aparecer en los comentarios de los diarios cuando se habla de populismo. Y si aparece porque se equivocaron, porque en todo caso querían poner Gordo Lanata y pusieron Aristóteles o similar. Pero está claro que es una literatura que se vuelve como más urgente de lo que parece en un contexto como este, ¿no? O sea, por supuesto que luego hay discusiones y debates que, insisto, para eso le vamos a dar la palabra a quien venimos a escuchar hoy, que es María Esperanza, pero que surgen desde un sentido común que este tipo de libros sirven para desmontar. Y ahí yo creo que no tiene que ver con la elección electoral, ideológica y demás, que podamos tener, que podamos depositar en la urna en octubre y en agosto y en octubre, sino principalmente con una duración más larga, ¿no? Y eso tiene que ver con, bueno, la presencia de cierto capitalismo con un rostro más institucional, del que todos estábamos como muy orgullosos de la presidencia de Obama, y esta sensación de que, bueno, de que el mundo era una especie de, ¿no?, té, donde todos los líderes discutían amablemente, se comían una masita y después decían, bueno, quédate vos con China, yo me quedo con cosas. Bueno, lo cierto es que estamos hace 3 años experimentando, ¿no?, figuras como la de Bolsonaro, lo habrán visto en estos últimos días comiéndose un chocolate en la discusión sobre un recorte de un presupuesto de las universidades, digo, y así toda una cosa medio, un acting como muy extraño, donde se explicaba el recorte a partir de chocolates y demás, ¿no? Entonces, bueno, está pasando, y esto de por qué funciona el populismo no tiene tanto que ver eventualmente con, bueno, si gana, si pierde y demás, sino con una discusión que nos debemos, ¿no? Bueno, para eso, insisto, porque si no le voy a dar la palabra y no le doy la palabra nunca, bueno, es la venganza del hermano menor, le doy la palabra y agradezco de nuevo su presencia a mi hermana María Esperanza Castillo. Bueno, gracias a Fernando. Tenemos cierta dificultad familiar para darnos la palabra. Los almuerzos de los domingos eran muy divertidos en este sentido, salvo que uno no perteneciera a la familia, supongo. Bueno, esto es un momento muy emotivo para mí. La verdad es que presentar un libro escrito por mí en la ciudad de Neuquén, en mi ciudad, en mi provincia y en mi ciudad y en la Universidad del Comahue, es realmente una cosa muy especial. Y para mí, y como tal, le quiero agradecer personalmente a la decana de esta casa, a Mariela Martínez, al profesor Joaquín Perren, que generosamente organizó todo esto. Le quiero agradecer a mi hermano. La verdad que no es prácticamente una de las primeras veces que hemos estado en una cuestión así, pero yo tenía ganas de hacerlo también. Nosotros con Fernando hicimos una división de tareas que nos funciona bastante bien. Él se encarga de todo hasta 1945, de la historia argentina hasta 1945, y yo del 45 para acá. Y así, en general, no nos vamos pisando, ¿no? Y bueno, no es mi idea hoy contar de qué se trata el libro. Más bien lo que me gustaría es señalar primero por qué lo escribí. Y empezar contando una anécdota. Este libro es la continuación, o nace... no es estrictamente mi tesis doctoral, pero sí es el mismo tema que yo empecé a trabajar en mi tesis doctoral en el año 2006 en la Universidad de Georgetown.
en ese momento, yo que estaba en esa universidad en Estados Unidos, pero provenía de Sudamérica, ese momento era el momento de auge, digamos, de los populismos de izquierda sudamericanos. Pensemos que el año anterior había sido la cumbre del ALCA en Mar del Plata. Y entonces le planteé a mi director de tesis que yo quería hacer una tesis doctoral de teoría política sobre teoría de la democracia deliberativa y populismo. Y mi jefe, mi director de tesis me dijo en ese momento, Bruce Douglas, mirá, me parece muy bien tu tema, yo te conozco, leí tu proyecto de tesis, un proyecto de tesis sólido, pero yo tengo el deber de darte un consejo como tu mentor, que es que te tengo que avisar que el tema del populismo es un tema totalmente marginal para la ciencia política. Entonces, si vos querés que te publiquen, querés conseguir un buen trabajo, etcétera, 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 la verdad es que yo te tengo que recomendar que elijas otro tema más central. Como yo soy muy terca, dije, no, voy a hacer la tesis sobre el populismo. Y le di. Esto fue en el año 2006. Y para que se den una idea, en el Congreso Mundial de Ciencia Política que se hizo el año pasado en Australia, el tema elegido para el Congreso, para todo el Congreso de la Asociación Mundial de Ciencia Política, fue el auge del populismo. Y el tema del Congreso Norteamericano de Ciencia Política, que se hace ahora en septiembre de este año, el tema de todo el Congreso es el auge del populismo, ¿no? Entonces, y una gran sorpresa, que es, ¿cómo puede ser, como decía Fernando, si en el año 2008 estábamos todos como convencidos de que el populismo estaba en vías de desaparición, y como decía él, había ganado Obama, una nueva, digamos, cosecha de líderes institucionales? ¿Cómo puede ser que ahora, en solamente pocos años más, estemos todos sorprendidos, preocupados, atacados o lo que fuere con este auge del populismo que se da en todo el mundo? Segundo punto, y con esto el título del libro, que reconozco que es bastante provocativo, que es ¿por qué funciona el populismo? Y también retrotrayéndolo a mi tesis doctoral. Uno de los miembros de mi tesis doctoral, un profesor muy querido, Mark Warren, uno de los mayores especialistas de Estados Unidos sobre Habermas. Y teníamos larguísimas discusiones, porque evidentemente a él el populismo no le gustaba ni medio, ¿no? Y entonces yo me recuerdo en mi defensa de tesis que yo le decía, y en ese momento en Estados Unidos no estaba Trump, pero sí estaba una figura que era Sarah Palin, la gobernadora de Alaska. Y entonces él me decía, bueno, pero no, porque el populismo está mal. Y yo le decía, Mark, los populistas ganan elecciones y van a ganar elecciones. Y si ustedes no, digamos, la izquierda liberal norteamericana no busca comprender este fenómeno, van a seguir perdiendo las elecciones. ¿Qué pasó? En el año 2016 gana las elecciones Donald Trump, ¿no? Entonces, cuando el libro se titula ¿Por qué funciona el populismo?, me parece que lo que apunta es a decir, a mostrar esto, es a decir, hay algo en la democracia que se llama populismo. Y ese algo en la democracia que se llama populismo nace de la misma democracia. No es el otro de la democracia, sino que es un subproducto de la democracia. Y justamente, como decía Fernando, una de las cosas que me interesa hacer en él, y que lo hago en el libro, es mostrar la larga historia del populismo. No es casualidad que las primeras menciones al poder desestabilizador del pueblo aparecen en los dos textos más antiguos escritos sobre política, que son la República de Aristóteles la República de Platón y la Política de Aristóteles. Es decir, cuando aparece la política, cuando se descubre la política, cuando se crea la idea esta tan loca de que los conflictos de una comunidad no se tienen que resolver ni por la autoridad, ni por la fuerza, ni por un texto sagrado, sino por la discusión, en ese mismo momento aparece algo así, algo que le ponen un nombre que es demos, que es pueblo, ¿no?
y como dice Benjamín Arditi, es el fantasma de la política. Es decir, si hay política, existe la posibilidad de la aparición de aquello que llamamos un pueblo, que en general se levanta en contra de lo establecido, ¿no? Es una fuerza, una presencia que dice, este arreglo institucional no me gusta, quiero cambiarlo, ¿no? Y quiero cambiarlo porque yo soy soberano. Ahora, y esto es como la definición más básica de qué es el populismo. Son esos momentos en los cuales aparece una presencia de lo popular en el ámbito de lo público que decide afirmar su propia soberanía. Y acá entonces hay una paradoja, porque nosotros vivimos en democracias que están basadas en la idea de soberanía popular. Y si está la idea de soberanía popular, existe la posibilidad de la aparición de movimientos populistas. Es como inherente, no se puede tener una democracia y decir, sí, miren, decimos que quien gobierna, que el soberano es el pueblo, pero en realidad después le decimos a ese mismo pueblo que desaparezca de la escena, ¿no? Y esto genera una estructura de ciclos, que es lo que yo un poco veo, en el cual a momentos de institucionalización le siguen momentos de aparición de movimientos populares y de movimientos populistas, que no es lo mismo. ¿A qué le llamo yo populismo? Y ustedes si ven el libro pueden ver que el libro tiene un enfoque discursivo, o sea, yo analizo palabras, analizo la manera en las cuales ciertos líderes políticos y políticas hablan sobre lo que sucede, construyen poder. Esta es otra de las cuestiones por las cuales a mí me fascinó estudiar el populismo. Porque a mí me fascina cómo se construye poder con palabras, ¿no? Esto una colega y querida amiga mía me decía, vos en este libro tratás a los discursos como variable independiente, no como variable dependiente. Es decir, no ver cómo las condiciones reales generan discursos, sino ver cómo ciertos discursos tienen la capacidad de alterar las condiciones objetivas de la existencia, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y el populismo es una de las maneras políticas que más depende de las palabras, porque el populismo depende de un liderazgo carismático, diría Weber. Y el liderazgo carismático es aquel que no depende de ninguna fuente de autoridad externa a sí mismo. O sea, no depende de una ley, no depende de la tradición y no depende de un texto. Se crea en el hecho de que los seguidores deciden creer en la autoridad del líder. Entonces, es un lazo que se autocrea y necesita muchas palabras para sostenerse todo el tiempo, ¿no? No es casualidad que los líderes populistas hablen mucho, hablen durante horas y horas, tengan programas de televisión, programas de radio, den cadenas nacionales, porque en el momento en que se corta ese lazo de creencia, desaparece la autoridad. Ahora, a mí no se me escapa que, digamos, con el populismo se pueden hacer muchas cosas. Y como yo mismo lo digo en el libro, populistas, más democráticos, más abiertos, más xenófobos, más autoritarios. Pero me parece que este es el desafío. El desafío es comprender qué es cómo son estos movimientos y después comprender cuál es la relación de estos movimientos con la democracia y después construir categorizaciones que nos permitan distinguir mejor cuáles son los usos, digamos, cómo se pueden canalizar estos movimientos de maneras más democráticas, más abiertas, más inclusivas y más plurales. Y obviamente tratando de generar movimientos que tengan capacidad de resistir los populismos de derecha actuales, que son, a mi modo de ver, muy preocupantes, ¿no? Porque son abiertamente xenófobos, abiertamente con una idea de que hay que proteger la autenticidad del pueblo, ¿no? De que el pueblo es algo que fue construido en el pasado y que hay que protegerlo de contaminación. Y esto es lo que aparece en los populismos de derecha como el de Donald Trump, el de Marine Le Pen. Pero vuelvo a repetir,
desde mi punto de vista entendiendo que es imposible construir una política que sea completamente purgada de populismo. Porque construir una política democrática que sea completamente purgada de populismo requeriría construir una política democrática que esté completamente purgada de pueblo y que esté completamente purgada de la autoridad carismática, del liderazgo, de lo colectivo, de la irrupción de lo popular en política. Y me parece que esto, como nosotros hemos visto, no solamente es imposible, sino que termina siendo antidemocrático. Es decir, la única manera de constituir una idea de democracia que esté completamente, absolutamente curada y purgada de populismo es paradójicamente construir una idea no democrática de democracia, ¿sí? En donde este tipo de movimientos sean eliminados prácticamente por la fuerza, ¿no? Como conocemos en Sudamérica, que ha pasado varias veces, que la aparición de un populismo es visto como algo tan amenazante que se recurre a la fuerza para eliminarlo. Bueno, esta es un poco la idea del libro. En el libro yo analizo, tiene un capítulo más de tipo teórico donde pueden encontrar los grandes éxitos de Aristóteles y Maquiavelo sobre este tema. Después hay un capítulo que analiza los populismos sudamericanos de izquierda, que yo en realidad les digo, más que de izquierda, digo que hay que decirles que pegan para arriba. Para mí la diferencia entre populismo de izquierda y de derecha es, todos los populismos, un populismo es un movimiento en donde hay un colectivo que se relaciona con un o una líder en función de un cierto tipo de discurso, que explica los problemas de la sociedad en función de que hay un actor o conjunto de actores sociales que son malos, que son moralmente malos, digamos, que traicionan y que perjudican al pueblo, que no es simplemente que están equivocados, ¿no? O que ocupan un lugar equivocado en la historia, sino que son dañinos, por así decirlo. Y entonces, este movimiento del colectivo, que se llama pueblo, digamos, y él o la líder, tiene una característica que es que se pelea con ese otro, con ese adversario, con ese villano, le llamo yo. Tiene una relación antagonista con ese villano. En el libro, una de las cosas que me interesan a mí es que si bien podemos encontrar esta matriz discursiva que es bastante similar entre los populismos sudamericanos y los populismos europeos, hay una gran diferencia que es con quién se pelea. Que los populismos sudamericanos pegan para arriba en general, o los de izquierda, porque Bolsonaro es un populismo sudamericano de derecha, se pelean con actores de élite, con los banqueros, con los financistas, con los terratenientes, con los dueños de los medios de comunicación, mientras que los populismos de derecha pegan para abajo, digo yo. Se pelean con grupos que son más bien vulnerables, con los migrantes, con minorías étnicas, con grupos indígenas, con las mujeres. Hoy encontramos, o por lo menos las feministas, encontramos que un punto central en todos los populismos de derecha es un discurso muy fuerte antifeminista. Entonces, si bien es posible, creo yo, pensar un concepto de populismo más amplio, es muy importante sostener estas tipologías. Hay un capítulo entonces sobre los populismos de Donald Trump y Marine Le Pen, y hay un último capítulo sobre Macri, sobre Mauricio Macri, que en realidad es bastante gracioso porque este es un capítulo que yo escribí al final, aconsejada por mi editora, y en realidad ahora es el que más me preguntan, ¿no? Lo cual habla muy bien de mi editora, verdaderamente. Porque una cosa, y ahí yo digo que Macri, sin ser populista, sí pudo que Macri aprendió, digamos, que fue un proceso de aprendizaje de lo que era la tradición de la derecha histórica argentina, que era un discurso liberal y totalmente antipopulista, ¿no? Y muy situada en lo alto, digamos, en lo alto cultural. Señores de traje, con títulos de Harvard, pero que el macrismo en el año, sobre todo entre el 2012 y 2015,
construyó un discurso con características populistas, en donde se adversó con un solo adversario, que era el kirchnerismo, y esta adversación justamente lo definió en términos morales, ¿no? Hay dos características que son populistas. Es decir, el problema del kirchnerismo en el discurso del macrismo no era que el kirchnerismo estuviera equivocado, sino que era corrupto. Es decir, era una falla moral, no un problema ideológico o político. Y que en el último término, lo que yo digo es que el problema es que, y con esto voy a cerrar, ¿por qué funciona el populismo? Porque esta relación de adversación es formal, es decir, es una forma que se puede llenar de muchos contenidos distintos. La idea es, hay un héroe, que es el pueblo y el líder, y él o la líder, y hay un adversario que los quiere perjudicar. Pero a diferencia, por ejemplo, del discurso de izquierda clásico, quién es el héroe y quién es el adversario es infinitamente mutable. Uno puede decir, bueno, el adversario es el FMI. No, no es más el FMI, son los ojeros. No, no son más los ojeros, es Mañeto. No, no es más Mañeto, son los fondos buitres, ¿no? Esto le da una gran adaptabilidad al discurso populista. En momentos, sobre todo en momentos de crisis como el actual, en el momento en el cual hay grupos sociales en los cuales se sienten que están mal, que la están pasando mal, que el mundo no funciona como ellos querrían, y lo que están buscando es una explicación. Por eso el libro se llama Explicaciones para un mundo en crisis, ¿no? La explicación es, bueno, ¿viste que vos te estás sintiendo mal? Vos te estás sintiendo mal porque tal otro actor te dañó, te está dañando. El tema es que yo lo que veía con el macrismo es que el macrismo no renovó ese antagonismo. Digamos, quedó fijado en el antagonismo con el kirchnerismo, ¿no? 4 años después. Y yo decía en el libro, van a tener problemas si no renuevan ese antagonismo. Digamos, necesitan nuevos relatos, nuevas explicaciones. Es como, justamente, una de las características de estos populismos es que van cambiando con quien se pelean. Sobre todo si le ganaste. Si ya le ganaste 2 elecciones, tenés que pelearte con otro nuevo, ¿no? Tenés que ir cambiando el antagonismo. Yo digo renovándolo, es como un boxeador, tenés que cambiar de pie en pie. Esto es un poco lo que yo quería decir. Estoy muy contenta, al libro realmente le fue muy bien. Este libro salió el 1 de abril y en pocas semanas se agotó la primera edición, estamos en la segunda edición. Yo creo, y voy a cerrar diciendo 2 cosas. Primero, creo que esto es una apuesta a que a los y las que estamos en la academia, a intentar participar en ciertas discusiones más de tipo públicas y políticas, ¿no? Es decir, me parece que hacia el libro le fue bien es porque hay mucho escrito sobre populismo para especialistas y lo que se escribe sobre populismo que se publica más para el público general, la verdad es que en general es muy pobre. Y me parece que ahí hay algo que nosotros tenemos que asumir, que es nuestra necesidad y deber de participar en ciertos debates, no escribir solo para las evaluaciones nuestras, que tenemos que mostrar que publicamos papers en revistas que después no nos lee, que están bien en los journals, pero después no nos lee nadie, sino hacer este tipo de cuestiones. Y segundo, y esto ya es algo más personal, la verdad es que me gusta mucho presentar esto acá porque para mí es una gran demostración que se puede generar, obviamente que ustedes ya lo saben, pero que se puede hacer ciencia y que se puede incidir en debates desde el interior, desde una provincia como Neuquén, ¿no? Es cierto, yo vivo acá en Neuquén y requiere un esfuerzo no solo mío, sino de toda mi familia. Para presentar esto en Buenos Aires, yo me fui una semana, pero realmente me parece que me llaman y me dicen, bueno, venía a tal programa. No, pero yo no vivo en Buenos Aires. ¿Cómo que no vivís en Buenos Aires? Es como imposible, ¿no?
Pero realmente yo me siento muy reivindicada en este sentido, en el sentido de plantear que nosotros tenemos la capacidad de incidir en debates que son nacionales, ¿no? Y que hoy hay una esfera, también gracias a las universidades que estamos acá en el territorio, ¿no? Que hoy hay una esfera de intercambio de ideas que por ahí es más nacional de lo que era más federalizada de lo que era hace 30 años, y me parece que es muy positivo, sobre todo para los que hoy, que veo acá son más jóvenes, los alumnos, ¿no? Que apostemos a hacer ciencia y a construir conocimiento desde nuestros lugares, a pensar a lo que nos sucede acá en los sistemas políticos, los sistemas de partidos provinciales, locales, subnacionales. Y bueno, eso, muchísimas gracias. Veo gente, muchos amigos y colegas que vinieron, así que yo les agradezco mucho y esto es verdaderamente invalorable para mí. Gracias.